Hola amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué os parece este cambio? Yo es que ya estaba aburrida del fondo de mi habitación y creo que ahora estoy en un entorno mucho más adecuado para contaros mis cosas. Mentira, sigo estando aquí dentro, pero bueno, esta es la magia de la edición. Hoy voy a analizar a uno de los peores villanos del cine, el que no debe ser nombrado. Exacto, Lord Voldemort, antes conocido como Tom Marlborough Riddle, que estudió en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería unos años antes que Harry Potter. Además de analizar al personaje, su vida, su historia y todo eso, me gustaría plantear qué hubiera pasado con él si en Hogwarts hubieran tenido un psicólogo. Si alguien hubiera detectado estos rasgos de los que hablaré en el vídeo y se hubiera intentado encargar de él, guiarlo de alguna manera, ¿habría terminado siendo el malo de la historia o podría haber sido distinto? Si no has visto Harry Potter y no tienes ni idea de lo que estoy hablando, no te preocupes, porque voy a hacer una pequeña introducción al mundo mágico y si no has visto las pelis o leído los libros, igualmente creo que te vas a enterar de todo. Voy a intentar centrarme más en las películas que en los libros, porque supongo que más de vosotros habréis visto las pelis. Pero como en los libros hay cosas que en las, bueno, detalles y tal, que en las películas no salen, pues inevitablemente los voy a tener que comparar un poco. Y bueno, hay algunas cositas que en las películas son distintas que en los libros y bueno, a ver, no me extraña porque adaptar unos libros tan largos al cine pues requiere un trabajo bueno, que a veces es necesario eliminar personajes o cambiar algunas cositas. Y bueno, hay algunos cambios que han hecho que algunos personajes cambien bastante. Aunque bueno, este no es el tema de hoy. Pero, por ejemplo, el profesor Snape, si solo te has leído los libros, es un personaje al que le sueles tener bastante rabia. En cambio, la gente que solo ha visto las películas lo ve de otra manera porque le dan un toque de humanidad que te hace sentir muchísima compasión por él. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Hoy hemos venido a hablar de Lord Voldemort. ¿De dónde salió este personaje? ¿Por qué era malo? ¿Y se podría haber hecho algo durante su infancia para que en la vida adulta no se convirtiera en Lord Voldemort? Pues bueno, vámonos a dar una vuelta por el mundo mágico y a ver qué conclusiones sacamos. Si me disculpáis un momento, yo me voy a poner un atuendo más acorde para la ocasión, a recoger 4 cositas y ya nos vemos en el expreso de Hogwarts, ¿vale? Besitos. ¡Ay, hola! Os estaba esperando. Pasad, hay sitio de sobras. Antes de nada, os agradecería mucho si le dais like a este vídeo, así el algoritmo me ayuda. Y bueno, antes de hablar de Lord Voldemort, vamos a hacer un pequeño repaso del mundo mágico, por si hay alguien que no recuerda algún detalle. Existen varias escuelas de magia y hechicería repartidas por el mundo. Hogwarts se encuentra en algún lugar secreto en el norte de Escocia, y es a donde van los niños mágicos ingleses a desarrollar sus habilidades al cumplir los 11 años. Guapa. Existe un registro de los niños mágicos nacidos en Inglaterra y al llegar la edad de entrar en Hogwarts o bien reciben una carta o bien en el caso de las familias muggles donde haya nacido un niño mago reciben una visita de un representante del colegio para que les explique todo y para que entiendan que no es ninguna estafa, que no van a secuestrar a sus hijos y bueno, para explicarles que la magia es real. Muggle es la palabra que utilizan los magos para referirse a la gente no mágica. Debido a las persecuciones y a las quemas de brujas que hubo en el pasado, la comunidad mágica tiene muchísimo cuidado para pasar desapercibida y que los muggles no noten su presencia. Así pueden vivir tranquilos sin ser tratados como bichos raros ni como una amenaza a la que hay que exterminar. En el mundo mágico existen un montón de profesiones y todo está regulado por un ministerio que se encarga de mantenerlo todo bajo control para que el mundo mágico y el muggle puedan seguir coexistiendo sin molestarse el uno al otro. Para ello existen unas leyes muy estrictas
y un tribunal que se encarga de juzgar los delitos mágicos. Y, por supuesto, también hay una cárcel mágica, Azkaban. Es una prisión de máxima seguridad situada en una isla secreta en el Mar del Norte, custodiada por los Dementores, que en mi opinión son las criaturas más terroríficas del mundo mágico. Los Dementores son unos seres que absorben toda la buena energía que tengan alrededor. Solamente los pueden ver los magos, pero aún así los muggles también notan su presencia, incluso con más intensidad que un mago, me atrevería a decir. Quien esté cerca de un Dementor experimentará una de las sensaciones más horribles de toda su vida. Y es que estas criaturas se llevan toda la luz y el calor del lugar donde se encuentren, arrebatándole a las personas toda sensación y recuerdo positivo, y dejando solamente tristeza y desesperación en su interior. En cierto modo, creo que los Dementores son como cómo se vería la depresión si fuera una criatura viva. Existe un castigo solamente reservado para aquellos que han cometido los crímenes más infames, y es el beso del Dementor. Es un destino muchísimo peor que la muerte, que deja como un cascarón vacío a quien lo sufre, y es lo que hace a los Dementores unas criaturas tan abominables. Cuando un Dementor quiere terminar con alguien, se baja la capucha y absorbe el alma de su víctima a través de su boca. Es por eso que le llaman beso, aunque no es exactamente un beso. Y a partir de ese momento su víctima queda viva, pero sin recuerdo alguno, sin memoria. No queda ni rastro de la persona que fue algún día. Es por eso que he dicho que queda como un cascarón vacío. Y no hay ninguna manera de volver después de que suceda esto, ya sea en vida o después de la muerte en forma de fantasma, porque bueno, sabemos que en el mundo mágico, una vez muertos, los magos pueden escoger si pasar al otro barrio o quedarse aquí en forma de fantasma. Y si recibes el beso del Dementor, ya no se puede ni volver así, porque al destruir el alma de esa persona, la borra irremediablemente. Como cabría esperar, también existen hospitales con doctores y enfermeras especializados en dolencias mágicas. En Londres, por ejemplo, encontramos el famoso Hospital San Mungo, y en Hogwarts también tienen una enfermería y una persona encargada de velar por la salud de sus alumnos. Y todo esto es muy bonito, pero en mi opinión, en el universo de Harry Potter hay algo que he hecho en falta. Y es que en ningún momento se le da ni un mínimo de importancia a la salud mental de sus protagonistas. Quiero decir, se le da mucha importancia a la salud física de la comunidad mágica. Tienen remedios para todo. Pero ¿y qué pasa con la salud mental? Aunque bueno, también era otra época, porque Harry Potter nació en los años 80, así que su época de estudiante fueron los 90. Y por suerte, el tema de la salud mental es algo que en nuestra sociedad está muy extendido y de lo que hablamos bastante. Pero en los años 90 la cosa era muy distinta. De hecho, en esa época se pensaba que los psicólogos eran para locos y estaba bastante mal visto que necesitaras uno. Así que puedo entender que en el universo de Harry Potter no aparezca ninguno. Y si ya hubiera sido raro verlo durante los años 90, pues ya ni te cuento durante los años 30, cuando el pequeño Tom Riddle acudió a Hogwarts para terminar convirtiéndose en el mago tenebroso más temido de todos sus tiempos. Pero bueno, como imaginar es gratis, vamos a suponer qué hubiera pasado si en esa época, además de preocuparse por la salud física de la comunidad mágica, también se le hubiera dado importancia a la salud mental. Y si por lo menos en Hogwarts, además de preocuparse de que los niños desarrollaran sus habilidades mágicas, también les hubieran enseñado a desarrollar su empatía y su inteligencia emocional, entre otras cosas. ¿Qué hubiera pasado si Albus Dumbledore hubiera sabido identificar los rasgos que delataban a Tom Riddle, ya a muy temprana edad, de que era un potencial asesino en serie? ¿Las cosas hubieran sido igual
¿O se le hubiera podido reconducir? ¿Vosotros qué creéis? Bueno, vamos a verlo. ¡Oh! Ya se ve Hogwarts ahí a lo lejos, ¿lo veis? ¡Estamos llegando! Al llegar a Hogwarts, cada alumno es asignado a una de sus 4 casas a criterio del sombrero seleccionador, que agrupa a los niños según su forma de ser. Esto funciona así actualmente, pero originalmente, hace unos 1000 años, eran los auténticos fundadores de la escuela quienes tenían esta tarea. Ellos fueron 4 poderosos magos que se unieron con el objetivo de crear la mejor escuela de magia y hechicería del mundo y transmitirle sus conocimientos al resto de futuras generaciones de magos. Aunque compartían el mismo objetivo, cada uno tenía su propia forma de entender el mundo y además unos valores muy distintos, y es por esto que decidieron crear las 4 casas que representarían a cada uno de ellos. Y los futuros alumnos de Hogwarts serían asignados a ellas según sus personalidades y habilidades. Godric Gryffindor, el fundador de mi casa, era un gran duelista y buscaba a los alumnos más valientes. Su gran amigo, Salazar Slytherin, prefería a los alumnos ambiciosos y con ansia de poder. Rowena Ravenclaw era conocida por su gran inteligencia, y en su casa solo entran las mentes más brillantes. Un detalle curioso acerca de esta casa es que la hija de Rowena, Helena, también perteneció a ella, aunque siempre se sintió a la sombra de su madre y no soportaba la presión ni las expectativas que había sobre ella. Cuando Helena ya no aguantó más esta situación, le robó la diadema a su madre, que se supone que hacía más lista a la persona que la llevara puesta, huyó a Albania y la escondió en un bosque. Su madre, desesperada por volver a verla, envió en su búsqueda al varón sanguinario, un noble que estaba enamorado de Helena. Cuando la encontró, ante la negativa de ella de volver con él a Hogwarts, la mató. Y después, arrepentido por lo que había hecho, se desvivió. Es que, bueno, no puedo decir esta palabra, pero ya me entendéis. Y al final, ambos acabaron convertidos en fantasmas. El varón sanguinario ahora es el fantasma de Slytherin, y Helena se convirtió en la Dama Gris, el fantasma de Ravenclaw. Y por último, Helga Hufflepuff. Ella valoraba a la gente trabajadora y constante, aunque a diferencia de los otros 3 fundadores, creía que su misión como profesores era enseñar, independientemente de cómo fueran sus alumnos, por lo que admitiría en su casa a todos los que no encajaran en las otras 3. Por este motivo es que algunas personas creen que Hufflepuff es la peor casa, que es a donde van a parar los tontos, los vagos y los raritos. Pero la verdad es que los que pertenecen a Hufflepuff son conocidos por ser justos y leales, y que grandes magos han pertenecido a esta casa, como Cedric Diggory, Tonks o nuestro querido Newt Scamander. Además, es la casa de la que han salido menos magos tenebrosos. Helga Hufflepuff era famosa por sus habilidades con los encantamientos de comida, y aún en la actualidad, los manjares que los alumnos disfrutan en el gran comedor de Hogwarts son recetas originales de ella. Conscientes de que no iban a vivir para siempre, los 4 fundadores buscaron una manera de que los nuevos alumnos fueran asignados correctamente a sus casas cuando ellos ya no estuvieran, por lo que encantaron el sombrero de Godric con una magia muy poderosa, y cada uno de ellos introdujo una parte de su sabiduría y de su personalidad en él. Y así es como nació el sombrero seleccionador, que mediante la legeremancia, o sea, la habilidad de leer mentes, decide a qué casa debe ir cada niño. Godric Gryffindor, además, le añadió un encantamiento extra al sombrero, y siempre que un alumno de su casa lo necesitara, aparecería su espada dentro del sombrero. Puede que os parezca un poco friki que Godric creyera que esa espada le iba a ser útil a sus alumnos, pero hay que tener en cuenta el contexto, ya que en esa época los muggles quemaban en hogueras a las brujas, así que no me parece una idea tan descabellada. Y fue en ese mismo contexto que Salazar Slytherin desarrolló unas ideas bastante radicales sobre los magos nacidos de muggles. Según él, no tendrían que estudiar en su escuela, porque, aparte de no fiarse de ellos, eran de peor categoría. Estas ideas chocaban directamente con la visión que tenían los otros 3 fundadores de la escuela, por lo que Salazar Slytherin prefirió marcharse de Hogwarts. No sin antes dejar escondida la Cámara de los Secretos, que contenía un basilisco destinado a matar a los alumnos sangre sucia. Pero eso es otra historia. Bueno, creo que con esta introducción, los que no hayáis visto la saga de Harry Potter ya tenéis la suficiente información como para seguir el hilo del vídeo. Así que ahora vamos a ponernos serios.
Vamos a hablar de Lord Voldemort, el mago tenebroso más infame y temido que ha existido hasta ahora. ¿De dónde salió? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el camino que siguió para pasar de ser el alumno favorito de sus profesores a convertirse en el Señor Tenebroso? ¿Se podría haber evitado esta tragedia de alguna manera? Para responder a estas preguntas es necesario remontarnos unas generaciones atrás, para entender en qué contexto nació Lord Voldemort. Porque, aunque fuera un huérfano que no tenía ni idea de sus orígenes, fue precisamente su linaje lo que le hizo ser alguien tan excepcional. Vamos a conocer a la familia de Voldemort mientras me doy una vuelta por el castillo. A ver si soy capaz de encontrar mi sala común. Yo creo que es por ahí. Tom Marvolo Riddle era un niño huérfano que creció en un orfanato rodeado de niños muggles, sin saber nada acerca de sus orígenes, ni tampoco sobre la magia, aunque siempre notó que era distinto a los demás. Tom era un mago de origen mestizo, lo que significa que uno de sus progenitores era muggle. Su madre era Merope Gaunt, una bruja nacida en 1907 procedente de una antigua y rica familia que cayó en la ruina generaciones atrás. El linaje de la familia Gaunt se remonta hasta el siglo XVII y descendían del mismísimo Salazar Slytherin. Llegaron a ser tan ricos y poderosos como la familia Malfoy, y eran una de las pocas familias incluidas en la lista de los Sagrados 28, que eran las familias británicas verdaderamente de sangre pura en la década de los años 30. Hubo un tiempo en el que se divertían torturando a muggles, y los miembros de su familia que se oponían a esta práctica también eran torturados, para que aprendieran la lección. La familia Gaunt llevó a tal extremo sus ideas sobre la pureza de la sangre que llegaron a practicar la endogamia durante varias generaciones para preservar los rasgos que heredaron de sus antepasados, como por ejemplo la habilidad de hablar Parcel, herencia de Salazar Slytherin. Esta costumbre, sumado al hecho de que vivían despilfarrando su dinero como si nunca se les fuera a terminar, acabaron llevando a la familia a la ruina, tanto económica como física y mentalmente. Generación tras generación, los Gaunt cada vez eran más conocidos por ser impulsivos y violentos, y tampoco es que fueran muy agraciados físicamente. Marvolo Gaunt, el abuelo de Lord Voldemort, era un mendigo de aspecto siniesco, bajo, de hombros muy anchos y con los brazos desproporcionadamente largos. A pesar de ser un indigente, poseía aires de grandeza por la pureza de su sangre y la fama de su estirpe, y no se sabe muy bien cómo logró enamorar a una bruja de sangre pura y casarse con ella. Tuvieron 2 hijos, Morfin, que se parecía mucho a su padre, y Merope, la madre de Voldemort, que en su infancia nunca demostró ningún talento mágico. Desgraciadamente, la señora Gaunt falleció poco después de dar a luz a Merope, y el señor Gaunt y los 2 niños se quedaron solos en su pequeña y mugrienta casa. Como pensaban que Merope no podía hacer magia, su padre y su hermano la maltrataron toda la vida, tanto física como emocionalmente. Marvolo Gaunt solía insultarla y la humillaba llamándola repugnante Squib, que es la manera en que los magos se refieren a los niños nacidos en familias mágicas, pero que no son capaces de hacer magia. Merope era una niña huidiza y asustadiza, e intentaba pasar desapercibida todo lo que pudiera para no despertar la ira de su familia. Y realmente sí que poseía talento mágico, pero no se le llegaría a desarrollar hasta años más tarde, cuando se pudo alejar del maltrato de su familia. Y esto se debe a que las emociones negativas soportadas a lo largo de la infancia pueden interferir en el desarrollo de la magia, menguándola o haciéndola casi inexistente. Al llegar a la adolescencia, Merope se enamoró obsesivamente de un muggle que vivía por la zona, Tom Riddle, un chico joven y muy guapo, hijo único de un matrimonio acaudalado que vivían en una lujosa mansión. Vamos, y es que Merope en ese aspecto no tenía ni un pelo de tonta. Se fue a fijar en la joyita de su pueblo. Aunque por desgracia para Merope, Tom Riddle apenas había notado que ella existía, ya que pertenecían a mundos muy distintos y, además, él tenía novia. La cosa estaba bastante difícil para ella, porque además de ser súper humilde y no tener nada en común con Tom, físicamente tampoco es que fuera muy guapa, así que estaba difícil que Tom se fijara en ella.
Merope era una chica flaca y pálida, de facciones bastante toscas. Su pelo era negro, lacio y sin brillo ni gracia alguna. Y sus ojos, al igual que los de su hermano, estaban chuecos y apuntaban cada uno en una dirección distinta. Solo tenía un vestido gris que, bueno, digamos que vio tiempos mejores hace muchísimos años. Y el único adorno que llevaba era el antiguo guardapelo de Slytherin, reliquia que pasó de generación en generación hasta llegar a ella, y que era la única cosa de valor que tenía. Su obsesión con el Muggle Tom Riddle se hizo tan evidente que su hermano Morfin terminó dándose cuenta. Y, básicamente, por molestar a Merope, le lanzó un hechizo a Tom para que le saliera un sarpullido por toda la piel y ya no fuera tan guapo. Y además de eso, se chivó a su padre. Cuando el señor Gaunt se enteró de que su hija quería traicionar a su linaje y ensuciar su sangre mezclándola con la de un asqueroso Muggle, procedió a pegarle tal paliza que si no fuera porque en ese momento aparecieron unos miembros del ministerio, Merope habría muerto ese día. Como os he comentado antes, el Ministerio de Magia está muy alerta y tiene sus maneras de detectar cuando se utiliza magia en presencia de muggles. Es por eso que se presentaron tan rápido en la cabaña de la familia Gaunt. Tanto el viejo como el hijo se enfrentaron a los miembros del ministerio, lo que terminó con la detención de ambos y su posterior condena a Azkaban. A Marvolo lo mandaron ahí 3 meses por atacar a los funcionarios que venían a buscar a su hijo. Y Morfin, por haber atacado a un muggle con magia y resistirse durante el arresto, fue condenado a pasar 3 años en esa isla llena de dementores. De repente, Merope se encontró sola y libre del abuso de su familia por primera vez en su vida. Y por fin su talento mágico empezó a florecer. Y es que a ella no le pasaba nada raro. Su falta de magia era producto del trauma que le provocaban día a día su padre y su hermano. Las pociones se le daban de lujo, y elaboró un potente filtro de amor que, no se sabe muy bien cómo, hizo que Tom Riddle, el Muggle, se lo tomara. Y por fin consiguió que él se enamorara perdidamente de ella. Antes de que el viejo Marvolo volviera de Azkaban, que recordemos lo mandaron ahí 3 meses, Merope y Tom ya se habían fugado a Londres. Él lo dejó todo, a su novia, a sus padres, sus riquezas, su mansión, lo dejó todo atrás para ir a iniciar una nueva vida con su amada Merope Gaunt. Un año después, Merope se quedó embarazada y creyó que a estas alturas, después de tanto tiempo y con el bebé que venía en camino, su marido, Tom, ya se habría enamorado realmente de ella, por lo que pensó que era buena idea dejar de administrarle el filtro de amor. Spoiler, no lo fue. Cuando Tom Riddle dejó de estar hechizado y se dio cuenta de dónde se había metido, cogió sus cosas y volvió con su familia sin pensarlo 2 veces. Pasó página, dejó a Merope embarazada y no volvió a mirar atrás nunca más. Después de eso, Merope ya no levantó cabeza. No volvió a usar la magia nunca más. Se quedó todavía más flaca y consumida que antes, aunque, milagrosamente, su vientre seguía creciendo. Ante la perspectiva de morir de hambre, acabó malvendiendo lo único que tenía, el guardapelo de Slytherin, sin saber realmente el valor que tenía, y aguantó como pudo hasta el momento del parto, en el cual se acercó totalmente debilitada a un orfanato para dar a luz a su bebé. Un pequeño niño al que llamó Tom, por su padre, Marvolo, por su abuelo, y de apellido Riddle. El parto, desgraciadamente, fue demasiado para ese cuerpecito, y Merope murió poco después de dar a luz a Tom. Sus últimas palabras fueron que ojalá se pareciera a su padre. Y bueno, por lo menos eso se le cumplió, porque el niño le salió bien guapo. Tom creció en ese orfanato, rodeado de niños muggles, sin saber nada de su familia ni de la existencia de la magia, hasta que le llegó la edad de entrar a Hogwarts y recibió la visita de Albus Dumbledore para traérselo al colegio. Y aunque nadie le había explicado ni una palabra acerca de la magia, Tom siempre notó que era distinto a los otros niños y que podía hacer cosas que los demás no podían hacer. Hola, no he encontrado mi sala común, pero
aprovechando que llevo la capa de invisibilidad, me he colado en la de Slytherin para seguiros hablando de Tom Riddle. Pero no os chivéis, ¿vale? Ay. No sabéis cómo me alegro de ser de Gryffindor, porque esta sala común me da escalofríos. O sea, es muy bonita y está decorada con súper buen gusto, todo hay que decirlo. Pero no me gustaría tener que pasar mis ratos libres en este sitio tan tenebroso. Llegados a este punto de la historia, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en el mundo mágico exista un registro de todos los niños que nacen con habilidades mágicas y los tengan controlados hasta que al llegar a los 11 años se los llevan a Hogwarts, pero que no exista un orfanato para que los niños mágicos que no tienen familia no tengan que crecer desubicados y sintiéndose unos bichos raros entre niños muggles? Si la seguridad de los niños mágicos es tan importante una vez llegan a Hogwarts, ¿por qué no lo es antes? Enseguida veremos cómo era el pequeño Tom Riddle cuando Dumbledore se lo encontró. Y es que no puedo evitar preguntarme cómo hubiera sido ese niño si en lugar de haber crecido en un orfanato muggle, lo hubiera hecho en uno donde no se sintiera distinto a los demás niños. En el mundo mágico ya existían precedentes de casos como el de Tom Riddle que acabaron muy mal. Si habéis visto la saga de Animales Fantásticos, recordaréis a Credence, que a causa de los abusos recibidos por su madre adoptiva, terminó convirtiéndose en un Obscurial. Y a ver, teniendo en cuenta que algo así de grave debería tratar de evitarse a toda costa, es que no entiendo cómo a nadie se le ocurrió abrir un orfanato para estos niños. Pero en fin, vamos a ver el panorama que se encontró Dumbledore cuando fue a visitar a Tom Riddle por primera vez. Como no quiero que me bajen el vídeo, os voy a explicar lo que sale en la escena, pero no la voy a poner. Además, voy a añadir algunos detallitos que creo que son de los libros, pero es que me parece que son importantes para entender bien al personaje, así que ahí van. De entrada, ya avisaron a Dumbledore de que Tom era un niño muy creepy y de que los demás le tenían miedo. No se sabe qué pasó, pero le hizo algo tan terrible a unos niños que le molestaron que se quedaron en shock y jamás volvieron a hablar. Al principio Tom no se fía de Dumbledore porque piensa que es un médico que se lo quiere llevar a un loquero. Pero cuando él le habla de la magia y le pregunta si puede hacer cosas que otros niños no pueden hacer, Tom le responde esto: puedo hacer que las cosas se muevan sin tocarlas. Puedo hacer que los animales hagan lo que yo quiera sin amaestrarlos. Puedo hacerle cosas terribles a los niños que son malos conmigo. Puedo hacerles daño, si quiero. Entonces le pide a Dumbledore que le demuestre que puede hacer magia. E inmediatamente su armario empieza a arder. La máxima emoción que Tom muestra en este momento es interés. Pero ni se asusta, ni se alegra, ni nada. No es la reacción que uno se espera de un niño que acaba de descubrir que la magia es real. En su armario Tom guardaba, a modo de trofeo, algunas cosas que le había robado a otros niños. Y Dumbledore le advierte de que en Hogwarts no se tolera el robo. Tom era malo, pero no tenía un pelo de tonto. Y por primera vez en su vida se topó con alguien que le puso un límite. Ahí vio la importancia de dar la imagen de ser un niño bueno para no ser rechazado. Porque hasta ese momento no había tenido ningún motivo para querer encajar con su entorno, porque el orfanato no era su lugar. Pero bueno, eso acababa de cambiar, y si quería entrar en la escuela de magia, era de vital importancia que no la cagase, y que sus nuevos profesores y compañeros creyeran que era una persona maravillosa. A Dumbledore deberían haberle saltado las alarmas ante tal colección de red flags. Para empezar, Tom había dejado traumatizados a unos niños y no parecía sentirse culpable por lo que fuera que les hiciera. Para Tom, sus habilidades servían para controlar y dañar a otros. Esa fue la utilidad que les encontró. Vamos a ver, yo creo que la reacción normal de alguien que se enfada y accidentalmente daña a otro con su magia es asustarse, como le pasó a Harry cuando sin querer hinchó a su tía. Pero Tom, en cambio, vio un gran potencial para hacer el mal y decidió desarrollarlo.
No sé, yo creo que a Dumbledore le tendría que haber parecido sospechoso que Tom solo encontrara maneras perversas para utilizar su magia. Pero no, en lugar de eso, pensó que era buena idea traerlo a Hogwarts para que se hiciera superpoderoso. Tampoco le llamó la atención que ese niño fuera emocionalmente plano y que no se sorprendiera, ni se asustara, ni se alegrase al descubrir que la magia es real y que lo iban a sacar de ese orfanato mugriento para llevarlo al mejor sitio del mundo. O sea, todo supernatural. En fin, Dumbledore era humano y como todos podía equivocarse. Pero, a ver, con todo lo que hicieron los fundadores de Hogwarts, ¿en serio me estás diciendo que no podían desarrollar una manera de detectar a los alumnos peligrosos? Es bastante arriesgado dejar que alguien como Tom Riddle acceda a un conocimiento que le permitirá torturar y someter a otros. Y en el mundo Muggle no hay manera de saber lo que pasa en la cabecita de cada uno. Pero en el mundo mágico sí. Hay personas capaces de leer la mente de los demás con la legeremancia. Y en Hogwarts tienen al sombrero seleccionador, que apenas necesita unos minutos para acceder a lo más hondo de cada uno. Y así conocer sus sueños, sus aspiraciones, sus miedos y todo lo que necesita saber para encasillar a un niño en una casa o en otra. Así que, no sé, yo creo que el sombrero seleccionador podría ser capaz de detectar la psicopatía y el grado de gravedad de esta en cada caso en concreto, para así poder determinar si ese niño tiene alguna salvación o si ya está podrido del todo y no hace falta esforzarse para ayudarlo. Yo creo que llegados a este punto, cuando Tom llegó a Hogwarts, lo mejor que podría haber pasado es esto. Este niño está podrido. Mandadlo directo a Azkaban, por el bien de la humanidad. Y problema solucionado. Así se habrían salvado muchísimas vidas y el mundo sería un lugar mucho mejor. Pero, claro, si las cosas hubieran pasado así, no tendríamos villano ni tampoco historia. Así que supongo que por eso mismo J.K. Rowling no creó un orfanato mágico para su mundo de fantasía. Porque si no, Voldemort no habría existido. Y sin malo, no hay historia que contar. Estoy segura de que si el pequeño Tom Riddle hubiera crecido en un orfanato para niños mágicos, todo habría sido distinto. Para empezar, habría tenido normalizada la magia y no hubiera tenido esos aires de grandeza por creer que era especial. Y tampoco se hubiera sentido distinto a los otros niños, así que es posible que hubiera desarrollado cierto sentido de pertenencia con su entorno. Además, si hubiera visto a personas adultas utilizar la magia de una manera sana, quizás hubiera tenido alguna buena idea sobre cómo utilizar sus poderes de una manera provechosa para todos, y no solamente para dañar a otros cuando se enfadaba. También hubiera recibido castigos al utilizar su magia para dañar a otros, así que habría entendido la gravedad que tenían sus acciones. Por lo que creo que, aun siendo antisocial, esta hubiera sido la clave para evitar que en la vida adulta se convirtiera en Lord Voldemort. Porque en el punto en que Dumbledore se lo encontró, Tom Riddle ya llevaba demasiado tiempo entendiendo la magia de una manera muy perversa. No podemos saber si el pequeño Tom Riddle ya era así de creepy desde que nació, ni tampoco cómo hubiera sido si hubiera crecido con el amor de su madre, o si por lo menos hubiera crecido en un orfanato mágico. Pero la verdad es que cuando Dumbledore se lo encontró, ya tenía unos marcados rasgos antisociales. Y si echamos un vistazo a su historial familiar, vemos que los Gaunt eran conocidos por su agresividad y su mal carácter. Así que, personalmente, yo creo que tenía una predisposición genética y que nació siendo antisocial. En teoría, se supone que Tom no era capaz de amar porque fue concebido bajo los efectos de un filtro de amor. Y al estar su padre hechizado y no estar enamorado realmente de su madre, sería que Tom es incapaz de sentir el amor. Pero yo pongo en duda esta teoría por varias razones. La primera es que hace no mucho J.K. Rowling, la autora, confirmó que si Voldemort hubiera crecido con el amor de su madre, las cosas hubieran sido muy distintas. La segunda razón por la que creo que Voldemort sí era capaz de amar
es porque me parece raro que no haya más niños concebidos bajo los efectos de un filtro de amor. Y si fuera que los niños van a nacer mal por eso, creo que ya se sabría y que se lo explicarían en el cole y que bueno, que esa teoría por ahí se desmonta. Y la tercera razón os la diré al final del vídeo, porque no os quiero hacer spoiler y todavía quedan muchas cosas por analizar sobre Lord Voldemort. Así que volvemos al momento en que Tom Riddle llegó a Hogwarts. Puede que Dumbledore creyera que en un buen ambiente, rodeado de otros niños como él, Tom podría desarrollarse plenamente y ser un mago extraordinario. Seguramente vio el potencial que había en ese niño y creyó que todavía había alguna salvación para él. Pero ya sabemos que se equivocaba. O al menos, tal como hicieron las cosas, no lo pudieron ayudar. Cuando llegó a Hogwarts, como no, fue enviado a la casa de su antepasado, Slytherin, pese a no ser un mago de sangre pura. Y ya sabemos la obsesión que tenía el fundador de esta casa con exterminar a los sangre sucia. Pero aún así, Tom era la representación exacta de lo que promueven los valores de esta casa. Ambición, astucia y ansia de poder. Al llegar a Hogwarts, Tom mejoró sus habilidades sociales. Y como cabe esperar de cualquier buen psicópata que se precie, aprendió a ser encantador y persuasivo. Era el mejor estudiante de su generación y supo cómo mantener las apariencias para meterse a los profesores en el bolsillo. Aunque a Dumbledore siempre le olió un poquito a chamusquina porque nunca dejó de tener ese aire creepy. Pero creo que nunca llegó a imaginarse lo malo que podría llegar a ser Tom. Sigo pensando que si Dumbledore hubiera sabido sobre psicología, hubiera sabido detectar las red flags que saltaban a la vista. Y es que Tom Riddle, aparte de las clases de pociones, encantamientos y todo lo que enseñan aquí, necesitaba unas sesiones de psicoterapia. Aunque claro, a estas alturas ya no sé si hubieran servido de algo, porque se sabe que no hay terapia posible para la psicopatía. No se puede dejar de ser psicópata, aunque sí que se puede intentar hacer algo cuando son muy pequeños. Y si las personas que se encargan de ellos detectan estos rasgos en un niño, deben iniciar un plan de acción cuanto antes, para que ese niño aprenda que portarse mal tiene consecuencias muy negativas y que en cambio portarse bien le va a aportar muchos beneficios sociales que harán su vida y la de la gente que le rodea muchísimo más sencilla y provechosa. Un niño psicópata necesita recibir severos castigos cuando se porta mal. Tiene que entender que no va a recibir ningún beneficio social aprovechándose de los demás, mintiendo, manipulando o siendo violento. Lo único que entiende un niño psicópata, según los expertos que los investigan, es el castigo. Y justamente es lo que Tom nunca recibió cuando se portó mal. Tom aprendió a esconder sus intenciones y a proyectar la imagen que los demás querían ver en él. ¿Qué incentivos tenía para dejar de ser como era? Ninguno. Su forma de ser, para él, eran todo ventajas. Y además en Hogwarts tenía todo lo que necesitaba a su alcance para hacerse superpoderoso sin nadie que lo controlara ni le hiciera entender la importancia de la empatía y la compasión. A estas alturas de la vida creo que Tom Riddle todavía tenía alguna salvación. Fue un niño con muchísimo potencial, destinado a hacer cosas grandiosas. Y creo que si alguien se hubiera preocupado de llevarlo por el buen camino, es posible que no hubiera sido malo. Psicópata lo hubiera sido igualmente, porque parece ser que nació así. Pero ser psicópata no te convierte obligatoriamente en mala persona. Lo que hace malo a alguien son las decisiones que toma. Y malas decisiones podemos tomarlas todos, no solamente un psicópata. Evidentemente es más sencillo que un psicópata se porte mal porque no tiene empatía ni remordimientos. Así que no tiene el freno natural que tenemos los demás. Pero al final no es la psicopatía quien decide. Es uno mismo el que escoge comportarse de una manera o de otra. Sinceramente, creo que si durante su infancia alguien se hubiera dado cuenta del potencial peligro que suponía enseñarle magia a una persona así y se hubiera puesto en marcha un plan para reencaminarlo, no sé, por ejemplo, con interrogatorios periódicos con Veritaserum para que no pueda mentir, aplicándole severos castigos cuando se lo merece y con mucho, pero que mucho trabajo psicológico, se podría haber evitado que Tom Riddle se convirtiera en Lord Voldemort en la vida adulta. Porque paraoslo a pensar, con las habilidades que tenía, su inteligencia y su frialdad,
¿No creéis que hubiera sido un político perfecto? Hasta ahora hemos visto que Tom Riddle siempre fue un niño siniestro y cruel, además de poderoso e inteligente, con unos marcados rasgos antisociales que lo hacían un peligro para las personas que le rodeaban. Y llegados a este punto, me gustaría saber cómo lo veis vosotros. ¿Qué creéis de la idea de los orfanatos mágicos? ¿Pensáis que Tom Riddle hubiera sido distinto de crecer en uno de ellos? ¿Tuvo salvación alguna vez? ¿O siempre estuvo destinado a ser el señor tenebroso? Os leo abajo en los comentarios. Os voy a dejar un tiempo para que escribáis mientras busco mi sala común, ¿vale? Porque ahora sí, ya me he cansado de estar aquí. Así que me cojo mi capa, me la pongo y enseguida nos vemos. Vale, muchas gracias. Me acabo de cruzar con un elfo doméstico que me ha dado esta carta. Se ve que la lechuza que me la traía no me ha podido encontrar en la sala de Slytherin. Bueno, vamos a ver qué dice. Hola Noé, muchas gracias por tu invitación. Me hubiera encantado volver a Hogwarts para participar en tu vídeo, pero mis obligaciones en el mundo Muggle no me lo han permitido. De todas maneras, te he mandado un vídeo en el que te explico lo que creo que falló en la infancia de Tom Riddle. Lo tienes en tu mail. Un abrazo de tu Slytherin favorito, David. ¡Ay, qué bien! Me alegro mucho de haber recibido esta carta. Y es que invité a un antiguo compañero, que ahora es psicólogo en el mundo Muggle, para que nos dé su opinión sobre todo esto. Pero bueno, como ya veis, no ha podido estar aquí. Pero me alegro un montón de que nos haya podido mandar el vídeo. Aunque, como los dispositivos Muggles no funcionan aquí en el colegio, voy a tener que salir afuera para poder utilizar el móvil. Nos vemos ahora. Vale, a ver... Perfecto, aquí ya me llega la conexión. Antes de ver el vídeo, os presento a nuestro invitado de hoy. Él es David, del canal PsychoThink. Y por si no lo conocéis, os voy a dejar en la descripción del vídeo el link a su canal. Y os recomiendo pasar, después de ver este vídeo, claro, porque tiene un contenido súper interesante y vais a aprender un montón. Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué tiene que decir él sobre el villano de esta historia. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este vídeo que, bueno, yo me encuentro en el mundo Muggle. De hecho, estoy aquí, como veis, en mi consulta. Soy psicólogo, para los que no me conozcáis, me llamo David Vallejo. Mi canal PsychoThink tenéis muchos análisis de videojuegos, de personajes, de, por supuesto, de Harry Potter, donde analizo a todos y cada uno de sus personajes. Y bueno, pues me han mandado esta invitación hoy para que hablemos de un tema muy interesante, que de hecho está muy presente en las redes sociales últimamente, que es el tema del narcisismo, de la psicopatía. Pero hoy vamos a hablar lógicamente de Lord Voldemort, de qué hubiera pasado si Lord Voldemort hubiera recibido atención, cariño, validación. ¿Sería posible el cambio en este personaje, el que hubiera sido una persona mucho más sana, una persona empática y que no se hubiera convertido en ese villano que hemos conocido en las películas? ¿Sería esto realmente posible? Bueno, para empezar, necesito que sepas que el debate de genética versus crianza es un debate que incluso a día de hoy sigue presente entre nosotros, entre psicólogos, antropólogos, en la biología, en la cultura, porque la lucha o el choque entre la crianza, el aprendizaje y la genética y la herencia va a estar siempre por los siglos de los siglos, ¿vale? Pero sí que me gustaría plantear algunos condicionantes, algunas características que nos permitan ver si esto hubiera podido ser posible. Y para esto necesito que entiendas varios puntos clave en la vida de Lord Voldemort, que por supuesto desarrollé, si lo queréis ver y si os lo permite vuestro acceso al mundo Muggle, en mi canal de YouTube, que es el hecho de lo que ha vivido Lord Voldemort en su infancia, especialmente en todo lo que respecta a anterior su nacimiento, a la relación entre su madre y su padre, entre la familia de los Orbolo, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Para empezar, necesitamos entender y comprenderlo muy bien, que el ambiente del que proviene Lord Voldemort es una familia donde la desestructuración, la violencia, el caos ha sido el plato fuerte, ha sido el plato principal. Él, incluso antes de que naciera, ya en su familia, en los Orbolo, no existía el cariño, no existía el amor. De hecho, la madre de Lord Voldemort era el perfil claro de una mujer maltratada.
Y ya, si a esto le añadimos que su padre Tom Riddle, Magel, ejercía también un poco la figura de esa persona que no quiere a la madre. De hecho, es muy interesante lo que nos plantea J.K. Rowling con la pócima de la Mortencia, porque gracias a esta pócima la madre consigue que Tom Riddle se enamore de ella. Por eso, como la relación crece, la relación entre estos dos personajes sin amor, es un amor ficticio, es un amor analógico, por así decirlo, muy artificial, es la explicación mágica a por qué Lord Voldemort no puede amar. Pero a nivel psicológico esto es mucho más profundo. El hecho de que Lord Voldemort no pueda expresar cariño, no pueda expresar afecto, tenga esa dificultad, se debe a que en su ambiente no ha recibido eso, en ningún momento. En ningún momento ha recibido ese amor, esa comprensión, todo lo contrario. Lo que ha recibido ha sido un rechazo constante y abandono. Rechazo y abandono son las características que las personas con un perfil de psicopatía y de narcisismo, rasgos narcisistas y rasgos psicopáticos, y que incluso desarrollan un trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno narcisista, más han vivido y más han experimentado en su infancia. Han sido niños rotos, niños abandonados, niños rechazados. Primer abandono que sufre Voldemort, su madre. Segundo rechazo, en este caso, que recibe Lord Voldemort, el rechazo de su familia Magel. Tercer rechazo y abandono que experimenta, y aquí tenemos la segunda característica que necesitas entender para ver si esto hubiera sido posible: toda la experiencia que vive en el orfanato. Todo lo que vive en el orfanato es en sí mismo una confirmación de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque ya llega la etiqueta, el peso de esa etiqueta de rechazado, de repudiado, de abandonado, y que incluso las personas que están ahí trabajando en ese orfanato le tratan de la misma forma. Aquí hay un estudio muy interesante a nivel psicológico de un experimento que se hizo en varios colegios a los que, pues se evaluaban a los niños y a las niñas de las clases en función de varios conocimientos y actitudes, varias asignaturas. Imaginaos, lengua, historia, matemáticas, y se obtuvieron sus resultados. 10, 9, 5 y demás, y valoraciones de cada alumno y de cada alumna. Cuando se tenían esas valoraciones, lo que se hacía a los profesores era intercambiar, es decir, a los que habían sacado buenas calificaciones se les daba que habían sacado malas calificaciones y que eran malos estudiantes, y al revés, a los que eran malos se les daba que eran los mejores estudiantes. ¿Sabes qué pasó? Que los que eran malos estudiantes empezaron a comportarse mucho mejor, empezaron a implicarse en las clases, empezaron a responsabilizarse de sus estudios, y los que eran buenos empezaron a empeorar. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te cuento este experimento? Porque es la prueba de que precisamente eso fue Voldemort lo que recibió. Una confirmación por parte de las instituciones. En este caso de una institución como es un orfanato. Una confirmación por parte de, en este caso, las personas que trabajaban en el orfanato, cuidadoras, asistentas, lo que sea. Entonces, si ya de por sí esas personas están configurando en una edad muy temprana, que es la que Lord Voldemort está, Tom Riddle, formando su identidad, formando su personalidad, realmente está reafirmando todo aquello. Entonces, ¿hubiera sido posible? Bueno, puede que Voldemort, Tom Riddle en este caso, tuviera tendencias. Pero ahí le corresponde, no al niño, sino a los adultos, responsabilizarse de esas tendencias. Quizás si se hubiera intervenido de forma grupal, quizás si hubieran intervenido con los estudiantes para diseñar programas que le incluyeran, que se trabajaran, es decir, que reforzaran una parte más sana en él, todo esto hubiera pasado. ¿Por qué? Porque realmente la vida, la infancia de Tom Riddle y de Harry Potter es la misma. Ambos sufren pérdidas, abandono, rechazo, hostigamiento, pero ¿qué es lo diferente a Tom Riddle que ha vivido Harry Potter? Que ha habido personas que le han validado, que le han dado su espacio, que le han acompañado, que le han hecho sentirse seguro, que le han hecho sentirse en calma. Figuras incluso de autoridad.
porque fijaos que en el momento en el que él conoce al primer adulto del mundo mágico, Hagrid, es una persona que le cuida, que le acompaña. Cuando conoce a los Weasley, cuando conoce a la profesora McGonagall, al profesor Dumbledore. Y fijaos qué diferente es cómo conoce Tom Riddle a Dumbledore. Cuando él realmente, Dumbledore, va a confirmar lo que sospecha, lo que ha escuchado. Y constantemente, durante toda su etapa en Hogwarts, Tom Riddle recibe lo mismo, el que no se terminan de fiar de él. Por lo tanto, ¿qué hubiera sido posible para llegar a descubrir si, en este caso, Tom Riddle hubiera podido ser una buena persona, un buen mago, hubiera podido, bueno, pues reconducir, siempre con tendencias, ¿vale? Siempre con rasgos narcisistas, con rasgos... Porque incluso Harry Potter tiene ciertos rasgos sutiles de narcisismo, muy sutiles, pero los tiene, todos tenemos rasgos como tal, no trastornos. Para que eso hubiera sido posible, se necesita que el contexto acompañe, que las instituciones validen y apoyen, y que lo que son las figuras de autoridad y protección, en este caso para los niños, hubieran podido ejercer su función y no confirmar lo que otra institución, lo que otro informe ha dicho. Espero que, bueno, todo esto haya quedado un poquito mejor explicado y cualquier cosa, sugerencia, por favor, me lo podéis comentar. Un saludo. Un saludo, David, muchísimas gracias. Al escuchar esto de la validación, me ha venido a la mente el caso de Beth, la niña psicópata, que se hizo famosa por unas conversaciones con un terapeuta en las que explicaba de una forma súper natural unas cosas que a cualquiera le pondrían la piel de gallina. Y al final resultó que precisamente lo que necesitaba esa niña era lo que nos comentaba David: confianza y validación, que eran cosas que nunca le habían dado antes. Y bueno, el caso de Beth nunca lo he comentado aquí en mi canal, y si queréis, si os interesa, me lo podéis hacer saber en los comentarios y ya prepararé un vídeo para más adelante. Y bueno, ahora que ya hemos visto el vídeo, sí que sí, me voy a buscar mi sala común, a ver si ahora la encuentro. Nos vemos enseguida. Ay, por fin, ahora sí que me siento en mi casa. No os ofendáis los de Slytherin, por favor, pero la sala de Gryffindor es muchísimo más acogedora. ¿Dónde va a parar? Bueno, la historia de Voldemort no ha hecho más que empezar. Todavía nos queda ver la que lió aquí en Hogwarts mientras fue estudiante, y después cómo pasó de ser Tom Riddle a ser conocido como Lord Voldemort, el Señor Tenebroso. Un mago tan temido que incluso años después de su supuesta muerte, la gente no se atrevía a decir su nombre. Pero antes de seguir con eso, me gustaría saber si os está gustando este nuevo formato de vídeo. Si es así, hacedmelo saber con vuestro like. Y si sois de esos que veis mis vídeos sin estar suscritos, pues dadle al botoncito, que no cuesta nada, es gratis. Y ya si activáis la campanita de las notificaciones, YouTube os avisará cuando suba un vídeo nuevo. Vale, después de esta pequeña pausa publicitaria, seguimos con Tom Riddle. Ya que no hemos podido enviarlo a un orfanato mágico, ni tampoco a Azkaban, y que inevitablemente va a ser alumno de Hogwarts, ¿se podría haber hecho algo a estas alturas para evitar que se convierta en Lord Voldemort? ¿Qué hubiera pasado si en Hogwarts hubieran tenido una manera de detectar la psicopatía? ¿Se podría haber evitado la catástrofe? ¿O Tom ya estaba irremediablemente podrido por dentro? Las investigaciones más recientes sugieren que es posible reencaminar a los niños psicópatas con mucho trabajo, que es algo complicado, pero no imposible. Hay que tener en cuenta que sus mentes funcionan de una forma distinta a la de los niños normales, y que, por lo tanto, los métodos convencionales con ellos no funcionan. Actualmente, lo que se aconseja para educar a un niño es evitar los castigos y sustituirlo por refuerzo positivo cuando se porta bien, y dialogar cuando se porta mal, y razonar para que entienda por qué no debe comportarse de según qué maneras. Esto, con un niño psicópata, se sabe que no sirve de nada. Es inútil apelar a su empatía, porque no tienen. Así que, si perjudican o dañan a otras personas, jamás va a llegar a importarles. Y por esto mismo, tampoco sienten culpa ni remordimientos. Así que, por mucho que intentes razonar con ese niño,
no va a llegar a entender tu punto. Y como mucho vas a conseguir que se aburra mientras te escucha, pero de ninguna manera esperes que se sienta mal ni que reflexione acerca de lo que ha hecho. Eso no va a pasar. Lo único que hace sentir mal a un psicópata es perder beneficios sociales, ya que ven a las demás personas como objetos de los que sacar provecho. Y es por esta razón que de momento se ha visto que el castigo es lo único que sirve para educarlos. Y con esto no me refiero al castigo físico, porque aplacar la violencia de alguien con más violencia solo empeoraría el problema. Me refiero a castigarlo con cosas que de verdad le vayan a molestar. Como os comentaba antes, en el mundo Muggle está un poco difícil lo de tener controlado a un psicópata, porque si disimula bien y no lo pillan, nadie sabe que ha sido malo y no recibe consecuencias por sus acciones. Pero en el mundo mágico sí que hay maneras de tenerlos controlados. Y también de saber lo que piensan y de evitar que mientan. Y a lo mejor pensáis que usar la legeremancia o el veritaserum, o sea, el suero de la verdad, con un niño es algo un poco excesivo. Pero no sé, yo creo que en casos como el de Tom Riddle estaría totalmente justificado, teniendo en cuenta lo peligrosa que puede llegar a ser la magia en las manos equivocadas. Aunque también pienso que sería un abuso de poder que un profesor pueda acceder a la mente de un alumno. Y que por cuestiones de privacidad no sería ético. Pero esto se soluciona otra vez con el sombrero seleccionador, que al ser un objeto encantado con la única misión de leer mentes, podría ser totalmente imparcial y tratar esa información con la máxima privacidad posible. Solo se chivaría en caso de que la persona haya cometido un acto inmoral que merezca un castigo. Y tiene que ser un castigo lo suficientemente contundente como para que la simple idea haga que ese niño se replantee sus acciones. Vamos a pensar un poco. ¿Qué podría molestar a Tom Riddle? ¿A qué podría tenerle miedo? ¿De qué manera castigaríais vosotros a ese monstruito sin empatía? Os dejo un poco de tiempo para que me deis ideas en los comentarios mientras pienso en lo que le haría yo. Se me ocurre que podría haber distintos niveles de castigo según la gravedad de lo que haya hecho ese niño, que vayan de menos grave a cosas imperdonables. Vamos a poner 4 niveles de castigo. En el primer nivel de castigo, le prohibiría abandonar el castillo. Así se le puede tener bien controlado. Y tampoco podría visitar Hogsmeade cuando sus compañeros fueran. Siempre dentro de Hogwarts. Para cosas un poco más graves, lo castigaría con días de aislamiento. En las clases y en el comedor lo tendría sentado aparte para que no pueda interactuar con los otros niños. Y durante su tiempo libre y a la hora de dormir, también, en una habitación separada. Y tampoco podría deambular por el castillo, ni ir a la biblioteca, ni nada. Castigado. En el tercer nivel de castigo le negaría el acceso a las clases durante un tiempo determinado. Y si después no se entera y va atrasado y suspende, es su problema. Si tiene que repetir curso, es lo que hay. Y ya en el último nivel, si hiciera algo muy malo como matar a otro ser humano, lo llevaría directo a Azkaban para que le den el beso del Dementor. Sin derecho a un juicio. Para que pueda engañar y seducir al jurado, ¿qué va? ¿O condenarlo a cadena perpetua y darle la oportunidad de que se fugue de prisión? No, directo al beso del Dementor. Si un niño psicópata cruza la línea y es capaz de acabar con la vida de otro, yo creo que sería motivo suficiente para determinar que está podrido por dentro y que el mundo sería un lugar mejor sin él. ¿Qué pensáis vosotros de estos castigos? ¿Creéis que son lo suficientemente contundentes? ¿O vosotros seríais un poquito más duros? Os leo abajo en los comentarios. Pues eso, un psicópata nunca se siente mal por sus acciones. Lo único que le fastidia es que le pillen y tener que sufrir las consecuencias. Y por eso Tom pudo hacer siempre lo que le dio la gana. Porque disimulaba muy bien, tenía cara de niño bueno y los demás confiaban en él. Pero si lo hubieran sometido al sombrero seleccionador, no sé, ponle una vez al mes, para que determinara que no había cometido ninguna fechoría, Tom habría tenido algún incentivo para no ser malo, porque realmente hubiera tenido las consecuencias. Y de esta manera su mente habría podido fabricar el freno que los demás tenemos con la empatía y la compasión. Como os comentaba antes, ser psicópata no convierte a nadie en mala persona. Lo que lo hace son sus decisiones. Y es por eso que no todos los psicópatas terminan siendo asesinos o criminales.
Hay psicópatas que utilizan su frialdad y su falta de empatía para triunfar en profesiones que les dan estatus y además benefician a la sociedad, como es el caso de Ali, a la que entrevisté en mi canal y que es cirujana. El joven Tom Riddle lo tenía todo para triunfar en la vida. Era inteligente y poderoso. Tenía habilidades que otros niños no tenían, como por ejemplo hablar Parcel, el idioma de las serpientes. Era muy hábil con la legeremancia. Tenía a su disposición a los mejores profesores para enseñarle todo lo que quisiera saber. Era encantador, carismático y también tenía la suerte de haber nacido guapo. Es que lo tenía todo. Podría haber llegado a conseguir un cargo importante en el Ministerio de Magia, o incluso liderarlo. Pero no, prefirió seguir la senda de la magia oscura y ser el señor tenebroso. En fin, cosas de la vida. Yo llevo un rato con la sensación de que se me está olvidando algo y no sé qué. ¡Hala! Que tenía clase hace 2 horas. ¿Cómo arreglo esto? ¿Dónde tengo el...? Aquí. Bueno, con el giratiempo arreglo esto en un momento. Bueno, nos vemos ahora en un momento porque yo necesito retroceder un par de horitas en el tiempo. Perfecto, he llegado justo a tiempo. La clase acaba de empezar y como al profesor Vince parece que se la suda todo, yo voy a seguir a lo mío a no ser que me llame la atención. Retomando lo que os decía antes, pienso que cuando Tom Riddle llegó a Hogwarts todavía tenía alguna salvación. Pero, como vamos a ver a continuación, las decisiones que tomaría a partir de ese momento sellarían para siempre su futuro y lo llevarían a convertirse irremediablemente en Lord Voldemort. Me parece que el profesor quiere que lo sigamos fuera para continuar la clase. Yo me voy a quedar aquí y así estamos más tranquilos. Como era de esperar, cuando Tom llegó a Hogwarts se puso a investigar sobre su pasado. Empezó por la familia de su padre, porque llegó a la conclusión de que si su madre hubiera sido bruja, podría haber evitado la muerte con magia. Así que el mago tenía que ser su padre. Pero no encontró nada sobre la familia Riddle. Así que se puso a buscar sobre la familia Gaunt. Y así fue como descubrió que descendía de Salazar Slytherin y que por eso podía hablar Parcel. Y eso fue suficiente para que Tom confirmara lo que siempre había sentido, que él era especial. Y aunque estuviera aquí en Hogwarts rodeado de otros niños magos, él era único y mejor que los demás. Mago más grande de todos los tiempos. Como quiso saber más sobre sus orígenes, visitó la antigua cabaña donde había vivido su madre. Y ahí se encontró a su tío Morfin, física y mentalmente demacrado, y viviendo en la mugre que llevaba acumulando todos esos años. Porque en esa casa, la única que tocaba una escoba era Merope. Y ya hacía muchísimos años que ella ya no estaba. Se ve que Tom era clavadito a su padre. Y Morfin, que ya llevaba unos años demente, lo atacó porque pensaba que ese era el sucio Muggle que dejó embarazada a su hermana. Pero Tom le habló en Parcel y entonces entendió que no podían ser la misma persona. Tom Riddle era más mayor y además no sabía hablar Parcel. Así que Morfin unió las piezas del puzzle y entendió que ese era su sobrino. El joven Tom le preguntó a su tío quién era Tom Riddle. Y este le explicó que era el sucio Muggle que vivía en la mansión, que dejó embarazada a su madre y después la abandonó. El asco y la furia que sintió Tom Riddle al enterarse de sus orígenes fueron tales que tomó la decisión de podar un poquito su árbol genealógico, ya que tenía algunas ramas que no le interesaban. Antes de marcharse de la asquerosa cabaña de su madre para cumplir su misión, le lanzó un hechizo aturdidor a su tío y le robó la varita. Entonces se presentó en casa de su padre, mató a toda su familia, volvió a la cabaña, modificó la memoria de su tío, cosa bastante flipante teniendo en cuenta la edad que tenía Tom, o sea, eso es una magia súper avanzada, y le devolvió la varita a su tío antes de marcharse por donde había venido. Cuando los miembros del ministerio se presentaron en casa de Morfin Gaunt para detenerlo,
Él admitió orgulloso que había matado a sus muggles. Y al examinar su varita y ver que los últimos hechizos coincidían con la muerte de ellos, pues caso cerrado. Morfin fue enviado a morir a Azkaban. Y Tom pudo seguir con su vida de estudiante como si nada. Nadie sospechó del alumno perfecto, y él no tuvo ninguna consecuencia por borrar sus orígenes muggles de la faz de la Tierra. Y no solamente los mató, sino que consiguió que el despojo humano de su tío creyera que había sido él, y así que se pudriera en Azkaban bien lejos suyo. Y esa parte de su pasado, mejor archivada, y cuanta menos gente la conociera, mejor. Porque, o sea, a Tom Riddle le pareció súper poco glamurosa esa parte de su pasado. Ya de vuelta en Hogwarts, Tom encontró en la sección prohibida de la biblioteca un libro que mencionaba una magia antigua y poderosa para volverse inmortal, el Horrocrux. Pero en el libro no especificaba cómo llevarla a cabo, así que tuvo que buscar esa información por otros medios. Muy inteligentemente, escogió al profesor Slughorn para esto, y no os penséis que fue de casualidad. Quiero que os fijéis bien en lo frío y calculador que es, y en lo bien que escoge sus palabras para sacarle al profesor la información que le interesa. Pero se trata de magia pero que muy oscura. De ahí que haya acudido a usted. Pero no entiendo el proceso, señor. Todo esto es hipotético, ¿verdad, Tom? Académico. Por supuesto, señor. Será nuestro pequeño secreto. ¡Ay! ¡Qué monstruito tan tierno! ¿Verdad? Durante su sexto año en Hogwarts, o sea, el penúltimo, porque en total son 7, el heredero de Slytherin encontró la cámara que su antepasado había dejado escondida en el castillo. Sí, exactamente, la que os he comentado antes, que tenía un basilisco para matar a los alumnos sangre sucia. Desde que Salazar Slytherin abandonó el colegio después de su fundación, se registró varias veces el castillo en busca de su cámara secreta, pero nunca la llegaron a encontrar. Así que al final terminaron pensando que era una leyenda y que nunca llegó a existir. La cámara de Slytherin permaneció cerrada hasta que llegó su heredero, y usando la lengua Parcel para controlar al basilisco, mató a una compañera sangre sucia y utilizó ese momento para crear su primer Horrocrux. Un objeto que contendría para siempre un fragmento del alma de Tom, ligándolo a este mundo de tal manera que si él moría, esa parte de él seguiría viva. Tom Riddle ya era un mago tenebroso antes de terminar sus estudios en Hogwarts. Y de la misma manera que con la muerte de su familia Muggle, esta vez también culpó a otro por la muerte de Myrtle. Yo no tengo dónde ir. No van a cerrar Hogwarts, ¿verdad, profesor? Me temo que el director Dippet no tiene elección. Si se cogiera al responsable... Dime, ¿hay algo que quisieras contarme? No, señor. Nada. Voy a tener que delatarte. No creo que tu intención fuera matar, pero los padres de la asesinada vendrán mañana. Lo menos que Hogwarts puede hacer es que la cosa que mató a la chica sea sacrificada. No puedo dejarte marchar. Te quitarán la varita por esto, Hagrid. Te expulsarán. ¡Jugada maestra! O sea, no solamente se quitó el muerto de encima, sino que encima quedó como el salvador de Hogwarts al impedir que la escuela cerrara. ¿Veis lo que os comentaba antes? Al no sentir empatía, culpa ni remordimientos, mientras no lo pillen, para un psicópata son todo ventajas. Y con mi protocolo para alumnos psicópatas, nada de esto habría pasado. A estas alturas a Dumbledore le daba mala espina. Pero como no tenía ninguna prueba en contra de Tom, pues no pudo hacer gran cosa. Mientras estudió aquí, Tom nunca estuvo solo. Y ya en esa época consiguió un grupo de seguidores, por llamarlos de alguna manera, porque amigos no eran. Tom Riddle no tenía amigos. Él no se vinculaba de esta manera con nadie. Solamente veía el provecho que podía sacar de la gente y los mantenía cerca mientras les servían de algo. Pero en cuanto dejaban de serle útiles, los desechaba como si fueran basura. Él sabía perfectamente cuándo tocaba ser amable y cuándo ya no le hacía falta. Y dominaba a su gente a través del miedo. O sea, se unían a él por las ventajas que parecía ofrecer. Yo puedo llegar a ser muy persuasivo. Pero una vez dentro, lo respetaban por temor. Y pobre del que se atreviera a desafiarlo,
porque no solamente se exponía a ser repudiado por el resto del grupo, sino que posiblemente también se ganara una Avada Kedavra. Antes de terminar sus estudios en Hogwarts, Tom ya había creado 2 Horrocruxes. Y también se ganó la confianza del fantasma de Ravenclaw, Helena. Fingió que la quería ayudar y ella le contó dónde había escondido la diadema de su madre. Spoiler, quería la diadema para crear otro Horrocrux y no la ayudó. De entrada, parece que todos confiaban en Tom Riddle hasta que les clavaba la puñalada. Harry tampoco dudó de él al conocerlo. En la segunda peli, cuando empezó a interactuar con él a través del diario, no pensó que pudiera ser mala persona. Y de hecho, no se dio cuenta de sus malas intenciones hasta que voluntariamente y porque creía que le iba a ganar, Tom Riddle se quitó la máscara y le confesó que era Lord Voldemort. Tienes que ayudarme, Tom. Hay un basilisco. No vendrá si no es llamado. Tú. La persona a la que más ansiaba yo conocer. Tenía que hablar contigo, averiguar más de ti. Así que decidí mostrarte mi captura de ese zopenco de Hagrid para ganarme tu confianza. Yo puedo llegar a ser muy persuasivo. ¿Cómo es que un bebé sin talento mágico extraordinario fue capaz de derrotar al mago más grande de todos los tiempos? ¿Y qué más te da cómo me libré? Voldemort es posterior a ti. Voldemort es mi pasado, presente y futuro. Tom finalizó su 7º año con la máxima nota en todas las asignaturas y recibió varias ofertas para trabajar en el Ministerio de Magia. Pero las rechazó todas porque él lo que quería realmente era ser profesor aquí, en Hogwarts. Este era el único lugar que sintió como su hogar. Además, todavía le quedaban muchos misterios que desentrañar. Y la escuela era el lugar perfecto para captar a los magos y brujas más hábiles y convertirlos ya en sus seguidores desde su juventud. Si es que lo tenía todo súper bien pensado, pero no contó con que el entonces director de Hogwarts, el profesor Dippet, lo fuera a rechazar. Y es que le dijo que era demasiado joven, pero que si volvía pasados unos años, seguro que sí lo contrataría como profesor en Hogwarts. Y así es como Tom terminó trabajando en Borgini Books, la siniestra tienda de antigüedades del callejón Nocturne, famosa por la compraventa de objetos encantados con magia oscura. Su trabajo consistía en persuadir a los clientes para que le vendieran sus reliquias familiares. Y se le daba realmente bien engatusarlos con su encanto de psicópata y su carita de niño bueno. Fue en esa época cuando Tom conoció a una señora que afirmaba poseer el guardapelo de Slytherin y la copa de Helga Hufflepuff, de la que ella misma era descendiente. Tom no tenía ni idea de que el guardapelo pertenecía a su madre y de que lo malvendió justo antes de nacer él. Pero llegó a la conclusión de que ese objeto tenía que ser de él porque él era el heredero de Slytherin. Así que se cameló a la señora hasta que consiguió que le enseñara las 2 reliquias. Ya os podéis imaginar lo que pasó con la señora en cuanto le enseñó las reliquias a Tom, ¿verdad? Evidentemente, se la cargó. Y esta vez la que se llevó las culpas fue la elfina doméstica de la señora, que ya estaba muy mayor y acabó creyendo que accidentalmente había envenenado a su ama. En fin, Tom cogió su copa y su guardapelo y se marchó de ahí. Dejó el trabajo porque ya no le interesaba y de paso creó algunos Horrocruxes más. Cada vez que Tom fragmentaba su alma, también perdía una parte de su belleza y de su apariencia humana. Y fue adquiriendo cada vez unos rasgos más reptilianos que con el paso de los años lo dejarían irreconocible, sin rastro de aquel apuesto joven que fue algún día. Durante los siguientes 10 años se le perdió la pista. Y se sabe que viajó hasta Albania para buscar la diadema de Rowena Ravenclaw. Y estudió ampliamente las artes oscuras. Y poco a poco se fue haciendo más fuerte, pero menos humano. Cuando regresó a Hogwarts para volver a solicitar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, otra vez fue rechazado, pero esta vez por Dumbledore, que ya era el director. Y no pudo ignorar el cambio físico que había pegado Tom en esos años. Estaba pálido, parecía un muñeco de cera y tenía los ojos inyectados en sangre. De ninguna manera iba a contratarlo como profesor, porque daba mal rollo que te cagas. Y me alegro de que se diera cuenta, pero a estas alturas ya no se podía hacer nada para evitar la tragedia. Tom ya se había convertido en un monstruo. Esta vez no se tomó un rechazo tan bien como el anterior. Y es que Dumbledore le dio en todo el ego. Tom se fue de ahí enfurecido
y maldijo el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Y desde entonces ya nadie ha durado más de un año enseñando esa asignatura aquí. Fue entonces cuando Tom decidió desligarse por completo de su pasado y convertirse en el Señor Tenebroso. Su nombre ya no lo representaba. Tom era un nombre demasiado corriente. Y Riddle era el asqueroso apellido Magel de su padre. ¿Acaso crees que iba a utilizar siempre mi despreciable y sucio nombre Magel? Cambió el orden de las letras de su nombre y pasó de ser Tom Marvolo o Riddle a ser Lord Voldemort. Un nombre muchísimo más acorde a su personalidad. Me concedí un nuevo nombre. Un nombre que todos los magos temerían pronunciar cuando me convirtiera en el hechicero más grande del mundo. Pasó los siguientes 15 años de su vida reclutando a su ejército de mortífagos, que es el nombre que reciben sus seguidores. Y no solamente recibió el apoyo de cientos de magos, sino que también reclutó a gigantes y a dementores que lucharían para él. Llegó a ser el mago más poderoso de su época. Y la gente le tenía tanto miedo que no se atrevían a pronunciar su nombre. Aunque se ve que tenían una especie de hechizo o algo así, que les servía para localizar a quienes pronunciaran el nombre de Voldemort. Y por eso la gente no quería decirlo. Era un maestro de la legeremancia y muy pocas personas podían esconderle un secreto. No le costaba nada navegar por la mente de los demás y saber todo lo que sentían y pensaban. Solamente un maestro de la oclumancia podría ser capaz de cerrar su mente para que Voldemort no se la leyera. Y es una magia que casi nadie domina. Uy, creo que me voy a mover porque está empezando a entrar gente y aquí ya hay mucho ruido. Busco un sitio más tranquilo y enseguida seguimos. Vale, creo que este es el sitio perfecto. Aquí no nos molestará nadie. Como os iba diciendo, solamente un maestro de la oclumancia sería capaz de cerrar su mente para que Voldemort no se la leyera. Y hay muy pocas personas que sepan hacer esto. Por ejemplo, Snape era uno de los pocos que podían hacerlo y por eso fue capaz de ser agente doble y colaborar con los dos bandos. Pero, aparte de él y del profesor Dumbledore, creo que nadie más domina la oclumancia. Y sabemos que Harry lo intentó, pero no le salió muy bien. Y no es una asignatura que se enseñe en Hogwarts, ni tampoco algo que los magos y brujas suelan aprender. Porque, a ver, tampoco hay tanta gente que vaya por ahí sabiendo leer mentes, pero Voldemort sí que podía. Para él, la mente de los demás era como un libro abierto. Y imaginad el daño que puede llegar a hacer alguien así, que no siente empatía y que sabe lo que piensan los demás, a quien no se le puede esconder nada y sabe qué teclas pulsar para que reacciones como él quiere, que sabe lo que quieres escuchar y por lo tanto lo que tiene que decir para ganarse tu confianza, y que también sabe automáticamente cuándo desconfías de él o piensas darle la espalda, porque por muy bien que actúes, sabe lo que estás pensando. Es que es terrorífico, ¿sí o no? ¿No creéis que Voldemort es el psicópata supremo? Es que cada vez estoy más convencida de que lo mejor que podría haber pasado es que existiera mi protocolo para niños psicópatas y que el sombrero seleccionador hubiera mandado directamente a Azkaban a Tom Riddle. Pero a ver, entiendo que no sería demasiado ético condenar a un niño solamente por ser psicópata cuando todavía no ha hecho nada por lo que se le pueda condenar. Por lo que creo que el problema aquí fue la nula gestión por parte de la escuela y que con un protocolo para controlar a estos niños y tratar de transmitirles unos buenos valores y conducirlos por el buen camino mientras son pequeños y todavía tienen plasticidad neuronal, sería la solución para evitar que en el futuro haya más señores tenebrosos. Porque una vez que su personalidad oscura ya se ha consolidado, no se puede hacer nada. Durante los años 70, Voldemort, junto con sus horrocruxes que lo hacían inmortal y su ejército de mortífagos, gigantes y dementores, extendió su reinado del terror sin que nadie pudiera pararlo. Estalló la Primera Guerra Mágica, durante la cual cientos de muggles y magos sangre sucia fueron asesinados. Y todo pintaba súper bien para Lord Voldemort hasta que escuchó una profecía que lo cambiaría todo. Esta profecía decía que había nacido el mago con el poder para derrotar al Señor Tenebroso.
Y tras descartar a todos los otros niños que no encajaban con la descripción, la cosa quedó entre 2 niños, Harry Potter y Neville Longbottom. Solo eran 2 bebés, pero Lord Voldemort no iba a apiadarse de ellos por eso, y aunque fueran unas criaturitas inocentes, no iba a darles la oportunidad de crecer y de que se enfrentaran a él en la vida adulta. Era muchísimo mejor eliminar el problema de raíz. El elegido podría haber sido cualquiera de los 2 niños, y al final Voldemort escogió a Harry porque tenía que escoger a uno. Pero bueno, yo estoy segura de que si la cosa no le hubiera salido mal, por si acaso, después de Harry hubiera ido a matar a Neville. Porque bueno, ya sabes, eso de más vale bebé muerto a tiempo que niño elegido en el futuro, ¿no? Bueno, esa expresión no existe, pero ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos, la maldición asesina que le lanzó a Harry le rebotó y terminó matándolo a él. Aunque, claro, como tenía sus horrocruxes, no podía morir. Así que su alma quedó vagando por este mundo sin un cuerpo que habitar. Y tampoco tenía una manera de avisar a sus mortífagos de que no estaba muerto. Así que, oficialmente, el 31 de octubre de 1991 se dio por muerto a Lord Voldemort y terminó la Primera Guerra Mágica. Aunque él estaba muerto, a sus mortífagos sí que los juzgaron y los condenaron a Azkaban. Y los que se salvaron o bien fue porque afirmaron estar bajo la maldición Imperius y no ser conscientes ni responsables de sus actos, como por ejemplo Lucius Malfoy, lo que le dejó en una mala posición entre los mortífagos, pero en bastante buena posición social. O bien fue porque delataron a otros compañeros mortífagos, como el caso de Igor Karkaroff, el director de Durmstrang. A partir de este punto de la historia ya todos conocemos el camino de Lord Voldemort. Su alma estuvo vagando por los bosques de Albania hasta que el pobre y tartamudo profesor Quirrell se lo encontró y lo ayudó pensando que se iba a convertir en el mortífago más respetado de todos. Le dejó alojarse en su propio cuerpo para ayudarlo a volver a la vida, y fue gracias a esto que el resto de sus mortífagos supieron que Voldemort no estaba muerto y pudieron volver a reunirse con él. Dando paso a los acontecimientos que ya vimos en las pelis de Harry Potter, y no los voy a comentar porque supongo que todos hemos visto las pelis. Y si no las has visto y has llegado hasta aquí y te interesa la historia, creo que este es un buen momento para irte planteando ver las pelis de Harry Potter. Y llegados a este punto de la vida de Lord Voldemort, ya no queda mucho que analizar para responder a la cuestión de este vídeo. ¿Podría haber sido bueno? Pues ya no. Está claro, a estas alturas ya estaba irremediablemente podrido por dentro y no tenía solución, así que no voy a alargar más el vídeo repasando esta parte de su vida. En todo caso, si hay alguna cosa en concreto de la que queréis que hable, me lo podéis dejar en los comentarios y ya me lo pienso para un futuro vídeo. Aunque sí que hay algo que me gustaría comentar, y es que me llama la atención que a estas alturas, aunque todos sabían ya lo malo que era, él continuó hasta el último momento fingiendo ser amable y compasivo. Y ya en la batalla de Hogwarts, después de matar hasta el apuntador y destruir medio colegio junto con su ejército, aún tuvo los huevacos de ir de buena persona y de fingir que se preocupaba por sus víctimas cuando se comunicó telepáticamente con ellos. Yo es que flipo. Y también, por supuesto, hasta el ultimísimo momento, él estuvo intentando reclutar a nuevos miembros para sus filas. Habéis luchado con valor, pero en vano. No deseo esto. Cada gota de sangre mágica derramada es una terrible pérdida. Esta noche has permitido que tus amigos mueran por ti. De ahora en adelante, me obedeceréis solo a mí. Y ahora es el momento de que os pronunciéis. Venid y uníos a nosotros, o morir. A lo largo de estos vídeos hemos conocido a la persona que fue Lord Voldemort antes de convertirse en el villano de esta historia. Y salta a la vista que siempre fue antisocial. Eso es algo que forma parte de su personalidad. Lo que no me queda del todo claro es si era psicópata o sociópata.
Y es que hay un detalle que me hace dudar y que conecta directamente las sagas de Harry Potter y de Animales Fantásticos. Y es su vínculo con Nagini, su serpiente, que en mi opinión es el único vínculo verdadero que tuvo Lord Voldemort en toda su vida. He querido dejar esto para el final porque J.K. Rowling todavía no ha escrito la historia de Nagini. Y como cancelaron la saga de Animales Fantásticos y no sé si algún día llegaremos a conocer esta parte de la historia, y no soporto tener un trozo de la historia sin rellenar, pues me he tomado la libertad de imaginarme cómo se conocieron estos dos personajes y qué clase de vínculo tuvieron. Lo que diferencia a un psicópata de un sociópata es que, teóricamente, el psicópata nace así, mientras que el sociópata se hace a causa de un entorno negligente. Y se dice que los psicópatas no tienen amigos porque ni sienten la necesidad de tenerlos, ni nada que les haga pegarse a los demás. En cambio, los sociópatas sí que pueden tener un pequeño grupo de personas de confianza con los que se muestran más humanos que con el resto de personas que les rodean. No podemos saber si Tom Riddle nació así o no, porque no sabemos nada de sus primeros años de vida, por lo que solo nos queda fijarnos en si llegó a sentir algún tipo de apego por alguien, en si llegó a apreciar genuinamente a alguna persona a lo largo de su vida. Y yo creo que sí, que a Nagini de alguna manera sí que la quería, y que esos sentimientos eran correspondidos y que Nagini lo amaba a él con toda su alma. Pero, claro, Nagini era una serpiente, y a lo mejor ahora estáis pensando que me he vuelto loca porque no tiene sentido que una persona y una serpiente se enamoren, ¿no? Pero es que, claro, en el universo de Harry Potter no todo es lo que parece, y Nagini no era una serpiente cualquiera. Lo único que sabemos de ella en la saga de Harry Potter es que es la fiel mascota de Lord Voldemort, que su veneno fue uno de los ingredientes que necesitó para recuperar su cuerpo, y que más adelante se convertiría en uno de sus Horrocruxes, siendo la única criatura viva en la que el Señor Tenebroso confiaría para esto, porque todos los demás Horrocruxes fueron objetos inanimados. Vale, y aquí llega mi primera duda. ¿Cómo puede ser que Lord Voldemort tuviera tanta confianza con esa serpiente? Porque convertirla en Horrocrux son palabras mayores. Sabemos que podía hablar Parcel y comunicarse con ellas, pero, a ver, una serpiente tampoco es un animal que dé demasiado feedback. Y creedme, porque de pequeña tuve una de mascota y yo la quería mucho porque era mi serpiente, pero la verdad es que ella jamás me dio ninguna muestra de cariño más allá de no atacarme. Así que bueno, una serpiente no es un animal que te vaya a pillar cariño como lo puede hacer un perro o un gato. Además, teniendo en cuenta lo útil que era Nagini, ¿por qué iba Voldemort a conformarse con tener solo una serpiente cuando podría haber tenido un ejército de serpientes asesinas y dominar el mundo desde mucho antes? Pues Voldemort no tenía más serpientes como ella porque Nagini era única. Ella en realidad era una humana, y aunque cueste creerlo, mucho tiempo atrás fue una buena persona. Esto no forma parte de mi paja mental todavía, no me lo estoy inventando. Pero si no habéis visto la saga de Animales Fantásticos, es normal que desconozcáis este dato, porque en la saga de Harry Potter en ningún momento se menciona el origen de Nagini. Ella es uno de los personajes de la trama de Animales Fantásticos, aunque en esas películas la vimos de una manera muy distinta. Nagini era una Maledictus, o sea, una humana con una maldición en la sangre. Las Maledictus son mujeres que tienen la capacidad de convertirse a voluntad en un animal, aunque con el tiempo el cambio termina siendo irreversible y acaban convertidas irremediablemente en una bestia. No es lo mismo que un animago. Esta es una condición que se transmite de madre a hija, y el animal en el que se conviertan viene determinado por la maldición. Sabemos que Nagini fue humana alguna vez, y por lo que vimos, era buena persona. Lo que no sabemos es cómo pasó de ser esta persona
a ser la compañera de Lord Voldemort 60 años más tarde. Por lo que ahora nos toca tirar de imaginación. ¡Ay, los gatitos de Hogwarts! Lady bebito. Bueno, pues seguimos con Nagini. La primera vez que la vimos fue en la cuarta entrega de Harry Potter, El Cáliz de Fuego, por lo que lo más lógico es pensar que se conocieron un poco antes. ¿Y dónde estaba Voldemort en esa época? Después de la muerte del profesor Quirrell, Voldemort volvió a quedarse sin cuerpo y decidió esconderse otra vez en los bosques de Albania, hasta que un par de años más tarde, otro de esos mortífagos, Cola Gusano, lo encontró y lo ayudó a volver al poder. Poco sabemos sobre lo que hizo el Señor Tenebroso en esa temporada, pero bueno, con la poca información que tenemos, voy a tratar de juntar las tramas del Señor Tenebroso y de Nagini. El propio Voldemort explicó que durante esta época trató de poseer algunos animales, pero que no le duraban mucho, y con los únicos que parecía irle bien eran las serpientes, ya que podía comunicarse en parcel con ellas. Yo me imagino que tuvo que ser en esta época cuando conoció a Nagini, y que este acontecimiento cambiaría para siempre la vida de ambos. Y es que, si os lo paráis a pensar, los dos estaban en un momento de extrema necesidad y necesitaban más que nunca encontrar a un compañero. Por una parte tenemos a Voldemort, cuya alma vagaba perdida sin un cuerpo en el que alojarse, incapaz de interactuar con su entorno ni de comunicarse con sus mortífagos. Las únicas criaturas con las que podía comunicarse eran las serpientes, y ya me imagino que no deben dar mucha conversación. Así que, además de rabioso y frustrado por su derrota, me imagino que Voldemort en ese momento se sentiría muy solo y también aburrido, y que en ese momento su existencia no debía ser muy agradable. Estar metido en el cuerpo de las serpientes que se encontraba seguro que le haría sentir insignificante, porque en un cuerpo tan pequeño, lento y limitado, ¿qué iba a hacer? ¿Qué sentido tenía su vida en ese momento? Aunque no estuviera muerto, para el resto de seres humanos era como si sí que lo estuviera. Y por otra parte tenemos a Nagini, que a estas alturas ya llevaba muchos años atrapada en su forma de serpiente, por lo que debía vivir escondida en lo más profundo del bosque, porque si algún humano la viera, lo más posible es que intentara matarla. Y no sé cuánto tiempo llevaría de esta manera, pero me imagino que en ese momento debería sentirse muy miserable, porque no poder compartir tu existencia con nadie tiene que ser durísimo. Y tras haberse resignado a pasar lo que le quedaba de vida, encarcelada en ese cuerpo que solo le permitía comer y dormir, me imagino que encontrarse con Lord Voldemort tuvo que darle otra vez sentido a su vida. Seguro que Voldemort no dudó en poseer a Nagini en cuanto la vio. Y es que si hay que escoger entre ser una serpiente normal y corriente o ser una majestuosa serpiente gigante capaz de matar humanos, pues la elección está fácil, ¿no? Y menuda sorpresa se llevaría al descubrir que no era una serpiente normal, sino que era humana, y además no una humana cualquiera, porque Nagini pertenecía al mundo mágico y cuando era humana conoció al mismísimo Gellert Grindelwald, que no lo sé, pero me imagino que para Voldemort tendría que ser toda una celebridad. O sea que para los dos encontrarse tuvo que ser una alegría enorme, porque si no, ¿de qué otra manera hubieran dejado de estar solos? Voldemort era un alma sin cuerpo, y Nagini una serpiente incapaz de comunicarse con las personas. Que ellos dos se encontraran fue algo tan especial que indudablemente tuvo que forjar un vínculo súper fuerte entre ellos, porque los dos eran justamente lo que el otro necesitaba, y ninguna otra criatura del planeta les podía aportar eso. No creo que Voldemort le pillara cariño a Nagini enseguida.
sino que se dio cuenta de lo útil que le era y por eso decidió cuidarla. Pero lo que empezó como algo por interés, exactamente igual que todas las relaciones que Voldemort había tenido a lo largo de su vida, le terminaría dando algo que nunca nadie le había dado ni un día hasta ese momento. Amor incondicional y verdadero. Nagini no tenía absolutamente a nadie más en este mundo, por lo que siempre iba a estar a su lado. Y además era el único ser que no podía traicionarle. Literal, porque no podía hablar con nadie. Así que en ella sí que podía confiar. ¿Os imagináis lo extraño que se debería haber sentido Voldemort con todo esto? Porque él siempre estuvo solo, desde que nació. Y si os lo paráis a pensar, es normal que alguien que nunca ha experimentado el amor ni lo que es tener un apego seguro viva desconectado de los demás. Porque si nunca lo ha sentido, sencillamente no sabe lo que es. Voldemort nunca tuvo familia ni amigos. Y al convertirse en el Señor Tenebroso y rodearse de sus mortífagos, o sea, un montón de malas personas que solo lo seguían por su ansia de poder y porque le tenían miedo, y además a los que les podía leer la mente y sabía que en cualquier momento lo podían traicionar para salvarse ellos, acabó entendiendo que la única manera que tenía de mantener a la gente a su lado era siendo el más poderoso, y que mientras le temieran, nadie lo iba a desafiar. Estos eran los únicos vínculos que Voldemort tuvo a lo largo de toda su vida, hasta que llegó Nagini y lo cambió todo. Nagini lo quería por ser él, daba igual como fuera, no iba a juzgarlo por sus actos. Al contrario, lo respaldaría fueran cuales fueran sus planes y nunca iba a darle la espalda. Además, a ella poco le importaba el poder que tuviera, porque no era por eso por lo que lo valoraba. Y no estaba a su lado para obtener ningún beneficio. Y mientras que las demás personas se le arrimaban por interés y después fingían no apoyarlo cuando dejaba de tener poder, Nagini fue la única que estuvo a su lado en su momento más vulnerable y además sin esperar nada a cambio. Ella lo único que quería era cuidarlo, porque sin él su vida dejaba de tener sentido. Si Voldemort fuera psicópata, poco importaría todo esto y Nagini solamente hubiera sido una herramienta para él. Pero creo que Tom Riddle podría haber sido un niño más o menos normal si hubiera experimentado el amor incondicional en algún momento de su vida. Y no creo que naciera malvado, sino que su predisposición genética, sumado al ambiente negligente en el que creció, hicieron que fuera de esta manera, pero que precisamente al ser sociópata y no psicópata, Nagini consiguió lo que nadie más pudo y le llegó al corazoncito a Lord Voldemort y los dos se acabaron convirtiendo en la única familia que tenía el otro. Nagini fue la única que hizo que Lord Voldemort dejara de sentirse solo en este mundo y por fin pudo sentir lo que es apreciar a alguien simplemente por ser quien es, independientemente del provecho que pueda sacarle. O sea, la cara que pone Lord Voldemort cuando Nagini muere me deja bien claro que ella no era un simple objeto para él. Esa expresión, ¿a vosotros qué os parece? Porque yo ahí veo pena, veo un corazón roto. Es una expresión, no sé, casi infantil, como de un niño que intenta aguantarse las ganas de llorar. ¿No os parece? Pero claro, es Lord Voldemort y el Señor Tenebroso no llora, por lo que rápidamente transforma su tristeza en rabia, porque esa es una emoción que le resulta muchísimo más fácil de tolerar. Creo que Nagini fue la única criatura por la que Voldemort llegó a sentir algo genuino en su vida. Aunque bueno, al profesor Snape puede que también le tuviera cierto aprecio, a su manera. ¿Y por qué digo esto? Si a Snape también se lo cargó. Pues precisamente por la forma que escogió para hacerlo.
Y es que el señor tenebroso jamás desperdiciaba la oportunidad de lanzar una Avada Kedavra. Y a Snape no se lo hizo. Yo no creo que fuera casualidad. Y es que, a ver, sabemos que para que una maldición imperdonable funcione, realmente hay que desear que funcione. O sea, no basta con sacar la varita, apuntar a alguien y decir Avada Kedavra. Necesitas querer que esa persona muera, porque si no, no funciona. Así que creo que por eso Lord Voldemort no utilizó esta maldición con el profesor Snape, porque aunque sí que terminó cargándoselo porque llegó el momento y porque ya tocaba, yo creo que en verdad le supo mal hacerlo. Y esto es porque el profesor Snape y Voldemort en verdad tenían muchas similitudes. Los dos crecieron sintiéndose unos bichos raros y encontraron en la magia oscura la manera de desarrollar todo su potencial y de que los demás les temieran y los respetaran. Y bueno, aunque me cueste decirlo porque me cae fatal Snape, pero era un mago muy poderoso y seguro que era un compañero irreemplazable para Voldemort. Para empezar, era el único que tenía de espía, que bueno, aunque era un espía doble, Voldemort no lo sabía y pensaba que se lo estaba desobando. Y era una persona realmente valiosa en sus filas, o sea, yo creo que cuando llegó el momento de matarlo, no lo disfrutó para nada. Y bueno, volviendo a lo de Nagini, creo que ella fue el único ser vivo al que Voldemort amó de verdad en su vida. Y la prueba de ello es que es la única criatura viva que escogió para ser un Horrocrux. Los demás fueron objetos inanimados que él se encargó de guardar a buen recaudo. Pero Nagini era una criatura viva, con conciencia y con voluntad propia. Y creo que escogerla a ella para que llevara consigo un pedacito de su alma es el mayor acto de amor incondicional y de confianza que Voldemort pudo tener en su vida. Nagini no era una herramienta desechable como cualquiera de sus mortífagos. Ella era su compañera, su amiga, su lugar seguro. Y si Bellatrix Lestrange hubiera sabido esto, seguro que se hubiera vuelto loca de celos, porque Lord Voldemort solo podía ser para ella. Pero bueno, eso ya es imaginar demasiado y sería otra historia. Y bueno, llegados a este punto, me gustaría saber qué pensáis vosotros de esta teoría. ¿Creéis que tiene sentido o que ya se me ha ido la olla imaginando demasiado? ¿Lord Voldemort hubiera sido capaz de amar o me estoy volviendo loca? Y bueno, aparte de eso, me gustaría saber qué opináis de todo lo demás, del orfanato para niños magos, del protocolo para niños psicópatas, qué os ha parecido la aparición de mi ex compañero de Slytherin, David, del canal PsychoThink. Me gustaría que me dejéis el feedback de todo esto abajo. Y bueno, para mí pues ha sido una aventura hacer este vídeo porque es algo totalmente distinto a lo que he hecho hasta ahora. Y si os ha gustado, me apoyaríais mucho dándole like al vídeo, haciéndomelo saber en los comentarios y bueno, diciéndome qué os parece y dándome ideas para que comente pues otras películas o series o personajes de ficción. Y bueno, al final, ¿cuál es la conclusión que sacáis de todo esto? ¿Creéis que Lord Voldemort podría haber sido bueno o que estaba podrido por dentro desde siempre? Os leo abajo en los comentarios. Y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y enviárselo a quien creáis que le pueda gustar, a otros fans de Harry Potter. Y si no habéis visto las pelis de Harry Potter, pues animaos, va, que son súper bonitas y os van a encantar. Y nada, pues nos vemos otro día. Besitos.